llegar con este tipo de tecnología. Otro tema interesante son los datos. Los datos van creciendo y seguirán creciendo. Creo que es parte de lo que nunca ha cambiado en la tecnología. Simplemente las herramientas tecnológicas es lo que nos permite obtenerlos y, por supuesto, analizarlos. A base de datos de Cisco, por ejemplo, los datos a través de la IP llegarán a 10.4 zettabytes a finales de 2019. En 2014 fueron 3.4 zettabytes. Realmente un crecimiento exponencial. Pero aquí el reto es, ¿qué vamos a hacer con el talento humano especializado? ¿Hacia dónde debemos de realmente educarlos? La parte, por supuesto, de infraestructura tecnológica. Sí tenemos un crecimiento grande en ancho de banda, sin embargo, necesitamos robustecerlo más. Necesitamos, por supuesto, a gente especializada, no en industrias, sino realmente en este tema multidisciplinario, de analítica, de matemática, etcétera. Y nosotros en la Secretaría de Economía, como bien lo mencionó el doctor Raúl Rendón en su ponencia o en su introducción, estamos trabajando en implementar este tipo de tecnologías, cómo ayudamos a darles acceso a las medianas, grandes empresas a través de los centros de innovación industrial, que están enfocados en la generación de capital humano especializado y son espacios que les dan la pauta para utilizar la tecnología, ya que muchas empresas pues simplemente están empezando, no saben el beneficio de las propias tecnologías y muchas veces no tienen el capital para adquirir ese tipo de tecnologías, y estos centros de innovación industrial son los que están permitiendo tener acceso a este tipo de tecnología. Y por supuesto, como les menciono, el capital humano especializado es, yo diría, la piedra angular de estas industrias. Sin capital humano especializado, pues no estamos entrando a la industria de conocimiento. Tenemos que transformar esto. Y por supuesto, esta práctica de generar estas estrategias, estas políticas públicas, sobre todo de una manera incluyente, en donde tengamos empresas, industria, y el reto realmente es, necesitamos que las propias empresas y que la academia nos ayuden a identificar la nueva currícula que se va a requerir, hacia dónde debemos de ir. Realmente no es, como les mencionaba anteriormente, capacitar, sino realmente es implementar y diseñar las nuevas habilidades y capacidades que van a requerir los nuevos ingenieros y los nuevos talentos en analítica. Básicamente es una de las herramientas que tenemos en los centros de innovación industrial. También tenemos, por supuesto, el fortalecimiento de los clústeres de tecnologías de la información, en donde estamos certificando el modelo de gobernanza para realmente acrecentar estas capacidades de tecnologías de la información en esta nueva revolución o en esta cuarta revolución industrial. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero María Cristina. Y le cedo el uso de la voz al ingeniero Ricardo Femat Flores, director general del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica de IPICIT. Sí, me permitiré dar antes una semblanza, si es tan amable, doctor. El doctor Alejandro Ricardo Femat Flores tiene licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad de Guadalajara, maestría y doctorado que los obtuvo en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es investigador titular de la División de Matemáticas Aplicadas del IPICIT, ha sido profesor e investigador nivel 4 en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, visitante en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Estatal de Iowa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México desde 1997 y la Academia Mexicana de Ciencias, y presidente de la Asociación de México de Control Automático. Ha participado en diversos comités en organismos nacionales e internacionales. Sus intereses de investigación incluyen análisis, caracterización y control de sistemas con dinámica compleja, la regulación de nivel de glucosa en diabéticos, el control de procesos con reacción y difusión. El doctor Alejandro Ricardo Femat ha publicado más de 150 artículos en revistas de arbitraje y circulación internacional. También ha publicado más de 75 trabajos en congresos internacionales avalados por organizaciones científicas. Desde mayo del 2006 fue nombrado jefe de la División de Matemáticas Aplicadas del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica
y desde el 2015 es director general del IPCIT. Sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados, doctor. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Yo me voy a apoyar en algunas filminas con el objeto de focalizar la presentación. Quiero, por supuesto, iniciar con un profundo y sincero agradecimiento. Diputada, muchas gracias. Esta oportunidad de poner en la mesa la discusión de cómo ciencia y tecnología establece herramientas sólidas, transversales para resolver problemas nacionales es muy importante. Saludo a todas, a todos, colegas de la academia y a mis compañeros en el panel. No puedo estar más de acuerdo en la enorme necesidad de un capital humano referente a los elementos fundamentales, conocimiento, matemáticas, computer science, ciencia de computacionales y otras, como un elemento fundamental de las políticas públicas en supercómputo. Pero yo quisiera hablarles un poco más de la estructura institucional de un centro de supercómputo, con el objeto de que esas capacidades de capital humano se potencien. Damos la que sigue, por favor. Básicamente les doy un antecedente. El IPCIT es el centro CONACYT más joven, fundado en el año 2000, y tenemos la misión de hacer ciencia, tecnología e innovación rentable para transformar la sociedad. En 2016, por ejemplo, de cada peso que nos dio la Federación a través del PEF, el instituto generó 3.8 pesos, autogeneró 3.8 pesos, participando con sector productivo público y privado. Cuando digo público, no solamente me refiero a las entidades de los diferentes niveles de gobierno, sino también a aquellas empresas de iniciativa privada que son públicas porque cotizan en la casa de bolsa, como industrias mineras, como industrias alimenticias, agroindustrias y muchas más. Entonces, ¿me das la que sigue, por favor? En este contexto, tenemos 5 divisiones donde generamos conocimiento, a saber, biología molecular, donde bioinformática es uno de los aspectos importantes, y contamos con un laboratorio para secuenciar ADN. Menciono esto porque más adelante voy a hacer referencia a ello. Ciencias ambientales, donde visualizamos modelación para tratamiento y encontrar agua, petróleo, energéticos, pero también modelación atmosférica. Geociencias, donde también hacemos modelos geológicos y geofísicos para poder precisamente encontrar hidrocarburos, pero también visualizar la relación de suelo, que es muy importante, ya que el suelo da sostenibilidad y permite tenerse garantía en la seguridad alimentaria. Matemáticas aplicadas desde un punto de vista de criptología, criptoanálisis, sistemas dinámicos complejos y algunas otras, y materiales avanzados, en donde la física de los nuevos materiales es también uno de los elementos importantes. Ya comentaban hace un momento acerca de los grandes desarrollos de conocimiento y generación de conocimiento al respecto. Pero en materiales avanzados, por ejemplo, estamos desarrollando materiales magnetocalóricos para reducir el uso de gases en refrigeradores. Dale que sigue, por favor. En este contexto, el instituto tiene una estructura transdisciplinaria y multidisciplinaria en la generación de conocimiento y cuenta con 3 laboratorios nacionales. El Centro Nacional de Supercómputo, que me focalizaré sobre el LAMBAMA, que es el Laboratorio Nacional de Biotecnología Agropecuaria, Médico y Ambiental. Ahí es donde se encuentra la estructura suficiente para hacer secuenciación de PCR para ADN, y el Laboratorio Nacional de Investigaciones en Nanociencias y Nanotecnología, donde tenemos el nivel de espectroscopía, el segundo más importante en Latinoamérica, de diferentes espectroscopías, rayos X, microscopios, etcétera. También es muy importante que se puedan conectar todos estos y utilizar supercómputo para muchas utilidades. Y todo eso está dentro del instituto, del IPCIT. ¿Me das la que sigue, por favor? Estos son algunos de los 1.100 proyectos que hemos desarrollado. 2016 tenemos diferentes empresas privadas y públicas. También tenemos dependencias, hemos asistido a Poder Judicial del Estado, en fin, ahí están las empresas que han sido partícipes de este crecimiento. Me focalizaré, como dije al inicio, en la estructura. ¿Cómo es que estamos estructurados para aprovechar el capital humano y el recurso financiero de tal manera que se potencie lo más posible, trayendo también recurso financiero de la iniciativa productiva? ¿Me das la que sigue, por favor? Entonces, focalizándome en la temática de la conversación que tenemos el día de hoy, el Centro Nacional de Supercómputo del IPCIT, la que sigue, se funda como Centro Nacional, es un laboratorio nacional que se constituye en 2006. Para no irme muy largo al detalle, actualmente en 2017, en septiembre, instalamos una supercomputadora, una computadora de alto rendimiento que ya ronda el cuarto de petaflop.
son 262 teraflops nominales. Es una computadora que es la más rápida que tenemos en México. Con estos 262 teraflops, y es el primer apunte que quiero señalar, no llegamos a las top 500. En China, en otros países, ya están cerca de los exaflops. Es decir, van 1 millón, 6 órdenes de magnitud arriba. Para poder continuar con una política en supercómputo, una política pública, es indispensable que vayamos teniendo una visión de incrementar nuestra capacidad en cómputo. Un momento, por favor. Gracias. ¿Verdad que sí, por favor? ¿Cómo se constituye la estructura en cómputo de alto rendimiento y análisis de datos? Un centro de cómputo tradicional debe contar, estoy llorando, imagínense nomás. Un centro de cómputo de alto rendimiento tradicional tiene 5 áreas de conocimiento que se intersectan y se hallan entre sí. Una es propiamente el supercómputo, que tiene que ver con el equipo que hace los cálculos y que tiene estos 262 teraflops. Otro más tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones, que son los aplicativos que computalizan los conocimientos y las herramientas a través de la cual se hacen el análisis de datos. La tercera es un centro de datos, sistemas de almacenamiento suficientemente grandes. La cuarta es una administración de redes, porque pues si tienes muchos datos y mucha capacidad de cómputo, pero no te puedes comunicar, simplemente no va a suceder nada, y es ahí donde se intersecta, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además, una mesa de ayuda, porque una cosa es lo que el programador, para resolver algo específico… muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Tener una mesa de ayuda porque los programadores tienen una idea en la cabeza, generan su código, lo suben a la computadora y hace falta empatarlo con el hardware. Además, para saber cómo paralelizo, si paralizo bien, si paralizo mal. Pero además, una vez que el aplicativo está funcionando, necesitamos una interacción o una interfaz humana para que los usuarios puedan hacerlo. Por ejemplo, con mesa de ayuda estuvimos colaborando con la Secretaría de Educación Pública y atendimos del orden de 2 millones de educandos entre quinto y sexto año de primaria para que utilizaran las tabletas y las escuelas para que utilizaran los equipos de cómputo que estaban siendo instalados con algunas aplicaciones que desarrollaba la UNAM como prácticas de ciencia y tecnología. Sin una mesa de ayuda, sin redes, sin esos elementos, no se puede desarrollar. Y hace falta uno más, que es el que tenemos ahí como Youth Innovation Laboratory, el Laboratorio de Innovación de la Juventud, bueno, ese mero. El tema del Youth Innovation Laboratory es el uso de la tecnología móvil, toda la tecnología móvil, todo lo que tiene que ver con redes de la unidad celular, para hacer cálculos con ellos. La cantidad de información que está generándose a través de las diferentes redes sociales es altísima y es una fuente de oportunidades. Por ejemplo, este laboratorio nos permitió en 2 municipios del estado de Guanajuato generar estructuras para la política pública de esos municipios. En particular, en León, tenían una preocupación porque había corpúsculos de jóvenes en las zonas de la inmediación de la zona urbana de León, Silao y esta parte. Les desarrollamos una aplicación móvil a través del cual el análisis de la figura, de los elementos figurativos al momento de hacer graffiti, permitía visualizar y distinguir si los grupos tenían una tendencia artística o violenta, y eso permitió ayudar al municipio de León a modificar sus políticas sociales. La transversal, eso es el segundo apunte, la transversalidad del cómputo de alto rendimiento es fundamental no solamente para generar nuevo conocimiento, sino también para resolver y tener la posibilidad de atender asuntos sociales, problemáticas sociales. Así que el Youth Innovation Laboratory no solamente se intersecta con telecomunicaciones a través de telefonía celular, sino que también con, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones para atender esta clase de problemáticas. ¿Me das la que sigue, por favor? Ahí detallo algunos de los sectores de supercómputo, de cómputo de alto rendimiento o base de datos. La manera de llamarle apropiadamente es HPC,
cómputo de alto rendimiento. Hay que notar aquí algo, y es un tercer apunte. Si vamos a hacer una política y vamos a caminar para telecomunicaciones, para todas y cada una de las áreas, economía, generación de conocimiento, tenemos que pensar en cómputo de alto rendimiento verde. No podemos pensar solamente en cómputo de alto rendimiento y seguir adquiriendo o desarrollando una tecnología que ya es obsoleta. Tenemos que ver el futuro. Para la sostenibilidad y sustentabilidad, ya se dijo aquí, el costo es muy alto de renovación. Cada año y medio, cuando más, hay que estar renovando porque se hacen obsoletos los equipos de cómputo. Pero tienen que ser de bajo consumo energético. Tienen que ser sostenibles en términos ambientales y amigables. Tienen que ser verde. Si no tenemos en la política pública sobre cómputo de alto rendimiento el tema ambiental, seguiremos estando retrasados. ¿Me das la que sigue, por favor? Ahí está, algunos de los temas, algunas de las áreas en donde cómputo tiene incidencia en petrolíferos y en energía eléctrica, por ejemplo, también en salud, simulación y big data, análisis de epidemias, el tan deseado expediente clínico digital que garantizaría seguridad en salud para los mexicanos. Para todo eso hace falta supercómputo. ¿Me das la que sigue, por favor? En seguridad y población, voy a hacer referencia a una iniciativa. Yo tengo muy claro que nuestro Estado mexicano tiene un poder legislativo bicameral, pero vale la pena poner, pues, en este contexto de lo que estamos hablando, lo que sigue. En la Gaceta de la Cámara de Senadores, por ejemplo, el 30 de marzo de 2016, fundada y motivada en los artículos 4, 71, 116, 121 y 122 constitucionales, hay una iniciativa en donde se busca que el ADN, como un identificador personalísimo, se encuentre en las actas de nacimiento y que esto le dé servicio a todos los servicios de registro civil nacional. Bueno, yo no me imagino esto sin supercómputo. En la estructura de la que yo estaba hablando hace un momento, telecomunicaciones, procesamiento, almacenamiento, pero todavía más, se necesitan laboratorios que generen los códigos de tal manera que no se vulneren los datos personales y que exista la seguridad de que cualquier afección encontrada en el ADN no sea un asunto de discriminación de ningún tipo. Y además que el código que esté como dato personalísimo en el acta de nacimiento se encuentre encriptado. O sea, las matemáticas son fundamentales, la criptología y el criptoanálisis para formar recursos humanos. Pero también que se genere una holografía tridimensional, un código de barras tridimensional holográfico que permita garantizar que la lectura de contenga toda una densidad de información suficiente y secreta. Así que, y el Estado no puede perder rectoría sobre esto, porque estamos hablando de la seguridad personal, estamos hablando de la identificación nacional, es decir, el acta de nacimiento es lo que le da la existencia jurídica a todos y cada uno de los connacionales. Sin esta acta de nacimiento, la norma jurídica es lo que se preserva. Es importantísimo. Y esa es una iniciativa de marzo de 2016. Así que supercómputo no solamente garantiza generar conocimiento, por lo cual me congratulo y reitero mi agradecimiento a la Comisión de Ciencia y Tecnología por abrir esta oportunidad de hablar de ciencia y ponerlo a la mesa, sino que si se logra una política pública seria y profunda, vamos a poder impactar transversalmente en muchas áreas, incluyendo las iniciativas tan valiosas que existen en el legislativo de nuestro Estado. Y en ese mismo sentido, patrones conductuales o socioeconómicos, ya lo decía el representante, el doctor que vino de la Secretaría de Economía, ¿no? Estaba hablando precisamente cómo y dónde invertimos el dinero público para detonar los procesos más eficientemente y que se genere la riqueza adicional. Y otra, cómo generamos, ahora que ya estamos en este tema de las reformas, cómo generamos una alternativa para que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la 3 de 3, también se empate con el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Porque al abrogar la ley federal, la anterior, la que estaba vigente, se pierde la conexión entre el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología con la ley que da transparencia y da seguimiento a la normatividad de los procesos. Ahí hay otras reformas importantes para generar
empresas a partir de los recursos humanos que propiciemos y que formemos en supercómputo, por ejemplo. Energía y transporte, salud. ¿Me das la que sigue, por favor? Les prometo que ya casi acabo. Desarrollo de aplicaciones. Creamos un amplio rango de tecnologías, conceptualización, fabricación. Esto es muy importante. Un centro de supercómputo que no tiene creación de aplicaciones está cojo. La que sigue, por favor. Para todo esto que estaba diciendo. Centro de datos, ya lo dije. Si no tenemos hosting, housing, es decir, sistemas de almacenamiento y sistemas de alojamiento, no va a funcionar un centro de supercómputo. Así que tiene que ser considerado en una política pública también la estructura de centro de datos. La que sigue, por favor. Y no solo hablo de los fierros, estoy hablando, recuerden, de la estructura. Estos elementos estructurales en una institución que tiene capital humano formado y que tiene los equipos instalados, en su conjunto estos tres elementos son los que hacen la potencialidad de un centro de supercómputo. Manejar horarios flexibles, personalizados a proyectos implementados. No es lo mismo en una mesa de ayuda, una mesa de servicios, el ámbito académico que tiene unos ciertos tiempos y movimientos para calcular la molécula de grafeno que permita la conductividad eléctrica y generar materiales poliméricos con memoria, así de físico, así de complejo, así de inentendible. Que no es lo mismo los tiempos y movimientos ahí que los tiempos y movimientos de una empresa o de un requerimiento social, como el caso de las tabletas electrónicas en el tema de digitalización. Y tiene que haber horarios de atención flexibles. Esa es parte estructural muy importante. La que sigue, por favor. Administración de redes y telecomunicaciones, como redes WAN, redes LAN y lo que venga. Estamos asomándonos a los avances en telecomunicaciones. La que sigue, por favor. Consultorías en tecnologías de la información, procesos de implementación, aseguramiento de calidad, garantizar el ISO 9001, pero también el 27001 y el 14000 para marca y el 68000, etcétera, es muy importante. Así que los procesos de certificación también tendrían que estar considerados en términos de política pública para un centro de supercómputo o para cómputo de alto rendimiento en México. La que sigue, por favor. Digitalización de documentos. Tenemos arrancando un proyecto aquí con unas instalaciones públicas que están muy cerca de este Palacio Legislativo, el Archivo General de la Nación. Se genera una cantidad de documentos importantísima, hay una cantidad de documentos importantísimos que son parte de nuestro acervo y existe el enorme riesgo de que se pierdan, sobre todo cuando son antiguos. La digitalización versátil, ágil, para que haya transparencia y acceso público de la gente a esta información es muy relevante. La que sigue, por favor. Servicios de DRP. Eso es muy importante. La DRP son las siglas de recobrar. Sí, es el objetivo de tiempo de recuperación muy corto y también punto de recuperación. Tenemos que tener estrategias muy claras. No nos sirve de mucho tener todo eso si cuando llega a haber algún incidente o algún accidente o alguna circunstancia en la cual los datos se pongan en riesgo, no podemos ir al espejo en donde esté la información. Y tiene que estar actualizado en línea, cuanto antes. Así que necesita administración y aprovisionamiento de servicios virtualizados bajo demanda, administración de respaldos, backups, pues programados de manera incrementada, manejo secreto de la información. El dueño de la información no es el Centro Nacional de Supercómputo X, puede ser el Congreso de la Unión, el Archivo General de la Nación, la Secretaría de Gobernación y CONAPO, etcétera. O una empresa que está haciendo cálculos para verificar que el impacto automotriz garantice la integridad física de las personas, etcétera. La que sigue, por favor. Así pues, todas estas capacidades deben conjuntarse en un centro de supercómputo, en cómputo de alto rendimiento, y deben ser pensadas como una estructura desde mi perspectiva, como las estructuras que son importantes para hacer ciencia, tecnología e innovación y resolver otras de las necesidades sociales y otras necesidades que se ven reflejadas en reformas, como la que yo decía de la de población. ¿Me das la que sigue, por favor? Así, por ejemplo, estos 262 teraflops que se hallan en el IPCID, hasta ahora es lo más poderoso que tenemos, en resumen, pero estamos millones de veces abajo en la capacidad que necesitamos, nada más en cómputo. Tenemos que estar pensando ya en exaflops y seguimos pensando en teraflops. O sea, eso es 1.000.000 de veces, para hablar un poco en números. Procesamiento de sistemas virtuales.
pues todavía estamos hablando de que tendremos que pasar a la 5G y nos hace falta mucho para trabajar, pero necesitamos tanto estructura, recurso humano e infraestructura. La inversión tiene que estar pensada también como un término de rentabilidad y por eso me detuve en el lema del instituto. Es ciencia, tecnología e innovación rentable para transformar la sociedad. Si no hablamos de rentabilidad, si no focalizamos que tenemos que continuar trayendo más pesos que lo que nos da PEFA a través de la federación, aunque por supuesto que si nos dan más mejor, pero entonces traeremos más. O sea, si seguimos trayendo 3.8 pesos por cada peso que nos dan, o 5 pesos por cada peso que nos dan, no es lo mismo si nos dan 100 pesos a que si nos dan 200 para resolver más cosas en favor de la nación.